El arma psicológica más devastadora jamás utilizada contra los hombres en el siglo XX no fue una bomba, una bala, ni siquiera un cartel propagandístico. Fue un único informe sociológico oculto. Un documento tan explosivo, tan contradictorio con el mito fundacional de un régimen totalitario, que la maquinaria política más despiadada de la historia moderna, las SS nazis, lo clasificó, lo ocultó y rezó para que nunca viera la luz. No se trata de una teoría conspirativa, sino de un hecho histórico. Y en los próximos minutos, comprenderás por qué este acto de represión burocrática revela una verdad oscura e incómoda sobre la naturaleza femenina, la obligación masculina y la guerra silenciosa que se ha librado contra el espíritu masculino durante generaciones. Esto no es solo historia, es la clave para comprender el mundo moderno. Un estudio de caso sobre por qué tantos hombres hoy en día sienten una profunda sensación de traición. Y una hoja de ruta sobre cómo recuperar el poder que te fue sistemáticamente arrebatado. Esta es la historia de la píldora negra, escrita no en foros de internet, sino con la sangre y la tinta del Tercer Reich. Nuestra historia no comienza en el caos de la guerra, sino en la mente fría y calculadora de Heinrich Himmler. Como Reichsführer SS, Himmler fue el principal artífice de la ideología racial nazi. Un burócrata de la locura, obsesionado con construir un Reich milenario sobre la base de la pureza biológica. Esto exigía la lealtad absoluta de todos los alemanes, hombres y mujeres. Para los hombres, el camino estaba claro: valor en la batalla, deber estoico, disposición a morir por el Estado. Pero para las mujeres, el papel era más complejo: guardianas del hogar, madres de la raza, el centro estable y leal alrededor del cual podía girar el guerrero. La propaganda nazi reforzaba esta imagen: la mujer alemana fiel, con el corazón hinchado de orgullo al enviar a su hijo al frente, su lealtad inquebrantable. Este era el mito. Himmler, paranoico y obsesionado por los detalles, necesitaba saber si era cierto. A principios de la década de 1940, encargó un estudio secreto. No se trataba de una encuesta pública, sino de un asunto interno de seguridad de las SS. El hombre encargado de esta delicada misión era el SS Oberführer Dr. Wilhelm Spangler, un sociólogo adscrito al SD, el servicio de inteligencia de las SS. Sus órdenes eran sencillas, pero profundas: investigar la moral, y en concreto, la lealtad de las mujeres alemanas hacia sus hombres que luchaban en el frente. Spangler y su equipo tuvieron un acceso sin precedentes. Cotejaron informes de censura masculina, entrevistaron a soldados de permiso, interrogaron a la policía de campo y analizaron las comunicaciones internas del partido. Debían entregar la verdad sin adornos. Y lo que descubrieron destrozó el pilar central de la ideología de género nazi en 1000 pedazos. Imagina que eres un joven soldado alemán, llamémosle Karl. Tiene 19 años y está helándose en una trinchera a las afueras de Stalingrado. El mundo se ha reducido al barro, al miedo y al constante estruendo de la artillería. Lo único que te mantiene humano, lo único que te une al mundo que una vez conociste, son las cartas que recibes de casa, concretamente las cartas de tu amada, Anna. Se conocieron antes de la guerra y se prometieron esperarse el uno al otro. Sus cartas están llenas de historias sobre su trabajo en la fábrica, lo mucho que te echa de menos y lo orgullosa que está. Llevas contigo su fotografía, con los bordes desgastados de tanto manejarla. Es tu talismán contra el horror. Ahora, imagina la entrega del correo. Recibes una carta, pero no es de Anna. Es de tu madre. Sus palabras son vacilantes, cautelosas. Te cuenta que Anna ha sido vista con frecuencia con un prisionero de guerra francés asignado a un equipo de trabajo local. Luego dice que Anna se ha mudado con un alto funcionario del partido nazi, un hombre de unos 40 años con una afección cardíaca que lo mantiene a salvo de la guerra. La carta termina con: lo siento mucho, hijo mío. Sé fuerte. En ese momento, la trinchera no solo se siente fría. Se siente como una tumba. Tu razón para sobrevivir, para luchar, se evapora. ¿Por qué estás muriendo? No por la patria, un concepto abstracto que ahora parece una broma cruel. Estás muriendo por un régimen que te ha quitado tu juventud, tu libertad y ahora tu razón de vivir. No se trataba de una tragedia aislada. Según el informe Spangler, era una epidemia. Los hallazgos iniciales fueron tan impactantes que el equipo de Spangler profundizó en su investigación. Descubrieron que la infidelidad entre las esposas y novias de los soldados no solo era común, sino que estaba muy extendida.
Y los datos que recopilaron eran escalofriantemente específicos. En grandes ciudades como Berlín, Hamburgo y Colonia, las estimaciones sugerían que más de la mitad de las mujeres con parejas en el frente mantenían relaciones extramatrimoniales. Pero lo realmente impactante, el detalle que heló la sangre a los analistas de las SS, fue el patrón de esta traición. No era aleatorio. El informe documentaba meticulosamente que las mujeres eran abrumadoramente infieles con hombres que representaban una de dos cosas, un estatus elevado o seguridad inmediata. Dejaban a sus soldados en el frente por altos funcionarios del partido, industriales y directores de fábricas, hombres con poder y privilegios. O se liaban con trabajadores extranjeros y prisioneros de guerra, no por una gran pasión romántica, sino como un intercambio transaccional. Un prisionero de guerra francés podía proporcionar café, chocolate u otros lujos escasos. Representaba un recurso en una época de privaciones. La lealtad de las mujeres, concluía fríamente el informe, no era hacia el hombre, ni hacia la nación, sino hacia un cálculo primario de supervivencia y ventaja. Consideremos el caso de Frau Smith, una figura ficticia extraída de los estudios de caso del informe. Su marido, sargento del cuerpo africano, había desaparecido en combate y se presumía que había sido capturado. A los 3 meses de recibir la noticia, Frau Smith se había convertido en la amante del asistente de un Gauleiter local. Escribió a la Cruz Roja para que dejaran de buscar a su marido, alegando que era un desperdicio de recursos. Cuando un vecino la confrontó, según se informa, ella respondió: «Más vale perro vivo que león muerto». Esta no era la mujer heroica y abnegada de los carteles propagandísticos. Se trataba de hipergamia en su forma más cruda y brutal. El informe incluso señalaba un fenómeno macabro. Las tasas de divorcio en Alemania se dispararon durante la guerra, iniciadas predominantemente por mujeres cuyos maridos estaban en el frente. Estaban rompiendo legalmente los lazos con hombres a los que percibían como perdedores, como cargas, como fantasmas que aún no habían tenido la decencia de morir. El informe Spangler fue una bomba. Aportó pruebas empíricas y basadas en datos de que el concepto idealizado de la lealtad femenina, la base sobre la que se suponía que descansaba la moral de la Wehrmacht, era una ficción. Las implicaciones fueron catastróficas para el régimen. Si esta información se filtraba, diezmaría el espíritu de lucha del ejército alemán. ¿Qué soldado arriesgaría su vida por una patria que ya le había engañado? El informe demostraba que el Estado nazi, a pesar de toda su bravuconería sobre la fuerza y la lealtad, había incumplido su contrato psicológico más básico con sus hombres. Les había pedido todo y, a cambio, ni siquiera podía garantizarles la fidelidad de sus mujeres. Según se dice, Himmler se enfureció al leer el borrador final. Pero su ira no iba dirigida a las mujeres, sino al informe en sí. La verdad era un inconveniente. La solución no era abordar el problema, sino enterrar las pruebas. El informe Spangler fue clasificado como Geheime Reichssache, asunto secreto del Reich, sellado para que solo lo vieran los más altos mandos y guardado bajo llave en las bóvedas más profundas de los archivos de las SS. Fue un intento de borrar una verdad demasiado peligrosa para reconocerla. Este acto de enterramiento es uno de los acontecimientos más significativos, aunque ignorados, de la guerra. Es un momento en el que la ideología chocó con la realidad, y la realidad se consideró demasiado peligrosa para existir. Pero, ¿por qué te importa esto a ti, sentado aquí hoy? Porque el entierro del informe Spangler es la píldora negra, histórica definitiva. Es un caso práctico que demuestra un principio universal, uno que trasciende los horrores específicos del nazismo. Los que están en el poder siempre buscarán controlar la narrativa. Y, a menudo, la verdad más peligrosa para cualquier estructura de poder es la verdad sobre la naturaleza de la lealtad de las mujeres hacia los hombres. El Estado nazi, a pesar de toda su maldad, era un Estado ginocéntrico en sus exigencias de sacrificio masculino. Exigía que los hombres fueran desechables, que ofrecieran sus vidas como moneda de cambio para la expansión del Estado, con la promesa de que sus mujeres e hijos serían protegidos y permanecerían fieles. El informe Spangler demostró que esta promesa era una mentira. El sistema estaba dispuesto a pedir a los hombres que murieran por una ilusión. Este patrón no terminó en 1945. Simplemente evolucionó. El mundo moderno establece el mismo contrato implícito con los hombres. Trabaja hasta morir prematuramente en un empleo que te destroza el alma. Endeudado. Asume todos los riesgos. Sé el sostén de la familia.
La recompensa prometida, estabilidad, respeto y una mujer leal a tu lado. Pero, al igual que en 1943, esa lealtad es condicional. Depende de tu rendimiento, tu estatus y tu capacidad para proporcionar continuamente una sensación de seguridad y ventaja. Cuando fracasas, cuando muestras vulnerabilidad, cuando el mercado se desploma y pierdes tu trabajo, el mecanismo de la traición es inquietantemente similar. Los papeles del divorcio sustituyen a la carta de «Querido John», pero el principio subyacente es el mismo. El informe Spangler no es solo un documento histórico, es un espejo. Muestra a los hombres la incómoda realidad de que su valor a los ojos del sistema, y a menudo a los ojos de las mujeres que el sistema condiciona, es transaccional. Comprender esto no significa sucumbir a la amargura. Es el primer paso esencial hacia la liberación. Es el momento en el que dejas de vivir para la validación externa y empiezas a construir un núcleo de autoestima inquebrantable que no te puede arrebatar la inconstancia de las circunstancias ni la traición de los demás. Pero la historia no termina con el informe archivado. La verdad tiene una forma de filtrarse. Tras su supresión, el impacto psicológico en los hombres que lucharon y regresaron a un mundo destrozado es donde la historia se vuelve aún más oscura y directamente relevante para la experiencia masculina actual. Porque los hombres que regresaron a casa desde los campos de prisioneros de guerra en 1945, o que regresaron con dificultades del frente oriental, no solo encontraron sus ciudades en ruinas, sino que descubrieron que les habían robado sus vidas, que sus esposas se habían ido y que sus hijos llamaban padre a otro hombre. El gran silencio que se apoderó de Alemania después de la guerra no era solo el silencio de la derrota, sino el silencio de una generación de hombres que habían sido castrados psicológicamente. Primero por el Estado que los traicionó y luego por la paz que no les ofreció justicia. ¿Qué pasó cuando los soldados regresaron a casa? La guerra se había perdido. El informe seguía oculto. Y millones de hombres estaban a punto de enfrentarse a la brutal realidad que el informe había predicho. Ahora nos adentramos en el caos de la Alemania de la posguerra. Un mundo en el que los traicionados se convirtieron en los olvidados. Descubriremos las historias de estos hombres, su trauma silencioso y cómo los aliados victoriosos, en un sorprendente giro de la ironía histórica, perpetuaron inadvertidamente el mismo ciclo de desechabilidad masculina. El entierro del informe fue solo el comienzo. La verdadera tragedia fue lo que sucedió cuando la verdad se dejó pudrir en la tierra. El silencio que se apoderó de Europa en mayo de 1945 no era un silencio pacífico. Era un manto pesado y sofocante de cenizas, remordimientos y verdades tácitas. Para los millones de alemanes que emprendieron el largo y humillante viaje de regreso a lo que quedaba de su patria, la batalla no había terminado. Simplemente se estaba transformando. Habían sobrevivido a una guerra de acero y fuego solo para entrar en una nueva y más insidiosa guerra del espíritu. Eran los hombres, los muchachos que habían envejecido en el helado infierno de Stalingrado. Los soldados que habían sido testigos de la matanza industrial del frente oriental. Los prisioneros que habían soportado años de hambre y brutalidad en los campos soviéticos. Regresaban a un mundo por el que les habían prometido que valía la pena morir. Pero el informe Spangler, enterrado entre las cenizas del cuartel general de las SS, ya había profetizado la victoria hueca que les esperaba. El frente al que se iban a enfrentar era el umbral de sus propios hogares. Imagínatelo. Se llama Eric. Tiene 24 años, pero parece un hombre de 50. Su uniforme está hecho jirones. Su cuerpo está devastado por la disentería y su mente es una galería embrujada por los amigos que vio volar en pedazos. Durante 3 años, su único sustento, su única razón para seguir adelante un día más en un campo de trabajo siberiano, fue el recuerdo de su esposa, Greta. Su rostro, el olor de su cabello, el sonido de su risa, eran reliquias sagradas que él protegía de la locura que lo invadía. Tras un viaje de meses, caminando y haciendo autostop en carros, finalmente se encuentra en la calle donde una vez vivió. La ciudad es una silueta irregular contra el cielo, un paisaje de escombros. Pero su edificio, milagrosamente, sigue en pie. Con el corazón latiendo con fuerza, no por alegría, sino por un temor aterrador y esperanzador, sube las escaleras. Llama a la puerta. Se abre. Y allí está Greta. Está más mayor, más dura, con la mirada cautelosa. Detrás de ella, una niña de unos 2 años se esconde entre sus faldas, mirando fijamente al desconocido esquelético que se encuentra en la puerta.
Entonces, una voz de hombre llama desde el interior del apartamento. ¿Quién es, Greta? En ese momento, todo el mundo de Eric, por el que había luchado, sufrido y sobrevivido, se evapora. No es un héroe que regresa. Es un fantasma, un recuerdo incómodo de un pasado que todos desean olvidar desesperadamente. Esta escena, con sus innumerables variaciones, fue el verdadero legado del informe Spangler, que quedó enterrado. Fue un apocalipsis doméstico silencioso que se desarrolló a escala de millones. Los soldados que regresaban se encontraron con una sociedad patas arriba. Los hombres se habían ido y, en su ausencia, había surgido un nuevo orden social, dirigido por y para las mujeres. Esta era la narrativa de las Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros, que más tarde serían celebradas como símbolo de la resistencia alemana, mujeres fuertes e incansables que limpiaban los escombros de sus ciudades destrozadas con sus propias manos. Y había algo de verdad en ello. Las mujeres realizaron un trabajo heroico y agotador. Pero esta imagen, muy promovida en los años de la posguerra, sirvió para ocultar una realidad más oscura y compleja. Pintaba un cuadro de virtud y sacrificio femeninos universales, encubriendo eficazmente la infidelidad rampante y la fragmentación social que había documentado el informe Spangler. Por cada mujer que limpiaba los escombros por deber cívico, había otra que había asegurado su supervivencia por medios más pragmáticos y, a menudo, despiadados. Los escombros que estos hombres tenían que limpiar no eran solo físicos. Eran los escombros de sus propias identidades, la ilusión destrozada de su lugar en el mundo. Los mecanismos de la traición eran fríamente eficaces. Muchos soldados que regresaban descubrieron que sus esposas habían iniciado procedimientos de divorcio durante su ausencia, a menudo por abandono, una ficción jurídica impresionante en la que el acto sancionado por el estado de ir a la guerra se tergiversaba como un fracaso personal del marido. Los tribunales, ahora integrados por funcionarios que intentaban demostrar sus credenciales de desnazificación, se pusieron abrumadoramente del lado de las mujeres. Los hombres que habían pasado años en campos de prisioneros de guerra regresaron para encontrarse con que sus propiedades habían sido confiscadas, sus cuentas bancarias vaciadas y sus hijos habían recibido los apellidos de los nuevos amantes de sus madres. El fenómeno estaba tan extendido que se le dio un nombre, síndrome del tío Eric, por el cual se enseñaba a los niños a llamar tío al padre biológico que regresaba para evitar confundirlo con el nuevo hombre de la casa, el hombre que representaba la estabilidad, y lo que es más importante, el acceso a los recursos de las fuerzas aliadas ocupantes. Aquí es donde la ironía histórica se vuelve tan densa que uno podría ahogarse con ella. Los aliados victoriosos, estadounidenses, británicos y franceses, que habían luchado para destruir la ideología nazi de superioridad racial, se convirtieron ahora en actores involuntarios del acto final de la profecía del informe Spangler. El informe había identificado que la lealtad femenina se desplazaba hacia los hombres que ofrecían un mayor estatus y seguridad. En 1945, no había mayor símbolo de estatus y seguridad que un miembro de los ejércitos aliados victoriosos. El soldado estadounidense, con sus cigarrillos, sus medias de nylon, su chocolate y su suministro aparentemente inagotable de comida enlatada, era un dios que caminaba sobre la tierra. Representaba el salto hipergámico definitivo. Para una mujer alemana, relacionarse con un estadounidense era un billete para salir del hambre y la desesperación de los años de la posguerra. Se acuñó el término, Fraulein Wunder, a menudo con un tono sórdido y cómico que enmascaraba la profunda tragedia que se escondía en su esencia. Describía la ansiosa confraternización entre las mujeres alemanas y los soldados aliados. Pero para los hombres alemanes que observaban desde las sombras, demacrados y derrotados, no era ninguna maravilla. Era la confirmación final y humillante de su total prescindibilidad. Habían perdido la guerra y ahora estaban perdiendo a sus mujeres a manos de los mismos hombres que los habían derrotado. El frío análisis del informe Spangler de que la lealtad sigue a los recursos se estaba llevando a cabo a gran escala geopolítica. Los vencedores no solo se llevaron el botín de guerra, sino que a menudo se llevaron a las esposas e hijas de los vencidos. El impacto psicológico en estos hombres es casi imposible de exagerar. Se trataba de un trauma sin nombre, sin reconocimiento y sin salida. No podían hablar de su dolor. Quejarse era sinónimo de ser tachado de mal perdedor, simpatizante nazi, hombre incapaz de aceptar las consecuencias de una guerra que su nación había iniciado. Su trauma se consideraba ilegítimo. Se esperaba que simplemente se tragaran su orgullo, su dolor y su rabia y se pusieran a trabajar en la reconstrucción de una nación que, a sus ojos,
Los había traicionado 2 veces, primero, enviándolos a una guerra inútil, y segundo, descartándolos a su regreso. Esto creó una generación de hombres silenciosos y vacíos. Se convirtieron en los padres y abuelos estoicos y emocionalmente distantes del Wirtschaftswunder alemán, el milagro económico. Volcaron toda su angustia inexpresada en su trabajo, construyendo las fábricas y oficinas de la nueva Alemania, mientras su mundo interior permanecía congelado en Stalingrado. El espíritu masculino no se quebró en el campo de batalla. Fue desmantelado sistemáticamente en la silenciosa traición del hogar de la posguerra. Este trauma silencioso no desapareció. Se heredó. Los hijos de estos hombres crecieron con un padre que era un fantasma en su propia casa. Físicamente presente pero emocionalmente ausente, incapaz de mostrar afecto, propenso a la ira y totalmente incapaz de explicar por qué. Estos hijos nunca aprendieron a ser hombres de sus padres, porque sus padres habían sido castrados psicológicamente por un trauma que no podían nombrar. Heredaron un legado de vergüenza, silencio y una profunda y tácita desconfianza hacia las mujeres y las instituciones que las protegían. La cadena del trauma masculino se forjó eslabón a eslabón, desde el Estado que lo exigía todo, hasta las mujeres cuya lealtad resultó ser condicional, pasando por los hijos que fueron criados sin una guía para su propia masculinidad. Este es el verdadero y persistente veneno del informe enterrado. Su supresión garantizó que la herida nunca se limpiara, nunca se tratara y, en cambio, se infectara durante generaciones. Por lo tanto, la historia del informe Spangler no es una reliquia. Es el estudio de caso fundamental para comprender la condición masculina moderna. La ideología específica del Tercer Reich es un caso extremo, pero la dinámica subyacente es una constante universal. Fíjese en el mundo actual. El sistema moderno establece el mismo contrato implícito con los hombres que el Estado nazi, aunque de una forma más suave e insidiosa. No se le pide que muera en una trinchera, pero se espera que sacrifique su salud, su tiempo, su juventud y su espíritu en el altar de la escalera corporativa. Se les dice que sean proveedores, protectores, rocas estoicas. La recompensa prometida es una familia, una pareja leal, un lugar de respeto. Pero el sistema, al igual que el Estado nazi, se basa en una mentira. Se niega a reconocer las verdades oscuras e incómodas sobre la naturaleza humana que el informe Spangler puso al descubierto. Promueve una fantasía de lealtad femenina incondicional, al tiempo que construye un marco legal y social que hace que la traición no solo sea fácil, sino que a menudo se incentive. Cuando un hombre no puede mantener a su familia, cuando pierde su trabajo, cuando sufre una crisis de salud mental, cuando simplemente muestra vulnerabilidad, los mecanismos de desechabilidad se ponen en marcha con la misma fría eficiencia que un tribunal de divorcios de 1944. La carta de «Querido John» es ahora un mensaje de texto. El nuevo asistente del Gauleiter es el exitoso director ejecutivo o el nuevo y encantador hombre que ella conoce en la oficina. El principio es idéntico. Entender esto no es caer en la misoginia. Es el primer paso, y el más crucial, hacia el auténtico empoderamiento masculino. La píldora negra no consiste en odiar a las mujeres. Consiste en ver el juego con claridad, con todas sus brutales reglas, por primera vez. El informe Spangler es el documento definitivo sobre la píldora negra, ya que proporciona pruebas históricas y empíricas de que el ideal romántico que se vende a los hombres es una fantasía peligrosa. La liberación llega cuando dejas de jugar según unas reglas diseñadas para que pierdas. Cuando interiorizas el hecho de que tu valor no puede ni debe depender de tu utilidad para una mujer o un Estado que te considera desechable, te liberas. Tu misión pasa de buscar la validación externa a construir una fortaleza interna. Tu propósito ya no es ser el héroe de una historia escrita por otros, sino convertirte en el autor de tu propia historia. Los hombres que sobrevivieron al silencio de la posguerra finalmente lo hicieron volviéndose hacia su interior. Encontraron consuelo no en una sociedad que los había rechazado, sino en la dignidad silenciosa de su propio trabajo, en las pequeñas comunidades de otros hombres destrozados, en la aceptación estoica de un mundo que no podían cambiar. La suya era una resiliencia sombría y poco celebrada. Pero tu camino no tiene por qué ser tan desolador. Tienes la ventaja de la retrospectiva. Tienes el informe Spangler no como fuente de desesperación, sino como clave. Te permite comprender que los sentimientos de traición,
La confusión y la ira que puedas sentir no son un fracaso personal. Son la respuesta racional de un hombre que toma conciencia de la naturaleza del sistema en el que ha nacido. Tu deber no es reconstruir una nación que no te valora. Tu deber es reconstruirte a ti mismo. Forja un propósito que sea solo tuyo. Cultiva una fuerza que no dependa de la aprobación de los demás. Construye una vida que no te pueda ser arrebatada por la inconstancia de las circunstancias. La verdad más oscura que los nazis enterraron nunca no tenía que ver con las mujeres. Tenía que ver con la absoluta disposición del sistema a sacrificar el alma masculina. Conocer esa verdad es tu armadura. Vivir a pesar de ella es tu victoria. El informe fue enterrado para que los hombres nunca aprendieran esta lección. Ahora que lo sabes, el silencio finalmente se ha roto.